Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el amor, el drama y sobre todo las teleseries turcas. ¿Listos para un subidón de azúcar y un mar de emociones? Porque hoy, prepárense para creer de nuevo en el amor. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las reconciliaciones épicas de las telenovelas turcas. Sí, esos momentos que nos hacen gritarle a la pantalla, llorar a moco tendido y secretamente desear que nos pasen a nosotros. Porque seamos honestos, ¿quién no ha soñado con una declaración de amor bajo la lluvia, una disculpa sincera que derrita hasta el corazón más helado o un acto heroico que demuestre un amor incondicional? Antes de que empecemos con esta avalancha de romance, quiero pedirles un favorcito rápido. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones de las mejores series turcas. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a viajar por el universo de las reconciliaciones más memorables de la televisión turca. Prepárense para suspirar. Empezamos fuerte con una pareja que nos hizo sufrir de lo lindo, Ferit y Seyran de Yalan. Después de 1000 malentendidos, secretos revelados y un sinfín de drama familiar, estos dos personajes se enfrentaron a una crisis monumental. Pero, ¿qué los salvó? La vulnerabilidad de Ferit. En una escena desgarradora, le confiesa a Seyran sus inseguridades, sus miedos y su profundo amor por ella. No fue un simple lo siento, fue una exposición honesta de su alma, que permitió a Seyran ver más allá de sus defectos y reconectar con el hombre del que se había enamorado. La lección aquí es clara, la honestidad y la vulnerabilidad son claves para una reconciliación genuina. Profundizando un poco más en este drama, recordemos que la relación de Ferit y Seyran comenzó con un matrimonio arreglado, algo que ya de por sí presagiaba una montaña rusa de emociones. Ferit, un joven mimado y acostumbrado a salirse con la suya, al principio veía a Seyran como una simple obligación familiar. Sin embargo, la inteligencia, la fuerza y la honestidad de Seyran comenzaron a calar en su corazón, despertando en él sentimientos que nunca antes había experimentado. La reconciliación entre ellos no fue un camino fácil, estuvo plagado de celos, inseguridades y la constante intromisión de la familia Koran. Pero la escena de la confesión, esa en la que Ferit se desnuda emocionalmente ante Seyran, es un punto de inflexión en su relación. Es el momento en el que ambos se dan cuenta de que el amor que sienten es más fuerte que cualquier obstáculo y que están dispuestos a luchar por él. Luego tenemos a Ömer e İpek de Aşk Mank İntikam. Su reconciliación fue una masterclass en comunicación. Después de separarse por una serie de malentendidos y orgullo herido, ambos personajes decidieron sentarse a hablar, a escuchar activamente y a entender la perspectiva del otro. Sin gritos, sin acusaciones, solo una conversación honesta y abierta. Se dieron cuenta de que sus sentimientos seguían intactos y que la falta de comunicación había sido el principal culpable de su ruptura. Esta reconciliación nos enseña que el diálogo y la empatía son fundamentales para superar cualquier obstáculo en una relación. Aşk Mank İntikam. Una serie que nos muestra que el amor y el trabajo pueden ser una combinación explosiva. Ömer e İpek comenzaron su relación en medio del ambiente competitivo de una empresa tecnológica. Los desafíos profesionales y la presión por el éxito los llevaron a descuidar su comunicación, lo que generó una serie de malentendidos que terminaron por separarlos. La reconciliación de esta pareja es un recordatorio de que el amor requiere tiempo, dedicación y sobre todo, una comunicación abierta y honesta. Es necesario escuchar activamente a la pareja, tratar de entender su perspectiva y evitar caer en acusaciones y juicios. En la escena clave de su reconciliación, Ömer e İpek se sientan a hablar sin tapujos, exponiendo sus sentimientos y sus miedos. Es un momento vulnerable y emotivo en el que ambos se dan cuenta de que se aman profundamente y que están dispuestos a trabajar juntos para superar sus diferencias. No podemos olvidar a Reyyan y Miran de Erkay. ¡Ay, Erkay! Esta pareja nos hizo sufrir como a nadie. Su relación estuvo marcada por la venganza, el odio y el dolor. Pero a pesar de todo, el amor siempre prevaleció. Su reconciliación más épica se produjo después de que Miran descubriera la verdad sobre su pasado y se diera cuenta del daño que le había causado a Reyyan. En un acto de redención, se arrodilla ante ella, le pide perdón con lágrimas en los ojos y promete dedicar su vida a hacerla feliz.
Este momento nos demostró que el perdón es posible, incluso después de la traición más profunda, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Erkai es una telenovela que explora la complejidad de las relaciones humanas y el poder del perdón. La historia de Reyyan y Miran es una tragedia épica que nos muestra cómo el ciclo de la venganza puede destruir vidas. Miran, consumido por el odio y la sed de venganza, se acerca a Reyyan con la intención de destruirla a ella y a su familia. Sin embargo, el amor incondicional de Reyyan comienza a derribar los muros que Miran ha construido a su alrededor. Cuando Miran descubre la verdad sobre su pasado y se da cuenta del daño que le ha causado a Reyyan, se siente abrumado por el remordimiento y la culpa. Su acto de arrodillarse ante Reyyan es una muestra de su arrepentimiento sincero y de su deseo de redimirse. La reconciliación entre Reyyan y Miran es un proceso largo y doloroso, pero al final, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. Siguiendo con los dramas intensos, hablemos de Zeynep y Emir de Kara Sevda. Su historia es un torbellino de amor prohibido y sacrificios imposibles. Su reconciliación, en varias ocasiones, se basó en el reconocimiento de que no podían vivir el uno sin el otro. A pesar de las presiones familiares, las intrigas y la constante amenaza de la separación, su amor era una fuerza imparable. Su historia es una oda a la perseverancia y a la lucha por el amor verdadero, incluso cuando todo está en contra. Kara Sevda nos sumerge en un mundo de intrigas, ambiciones y amor prohibido. Zeynep y Emir provienen de mundos opuestos y su amor es una amenaza para sus respectivas familias. Emir, un hombre poderoso y despiadado, está obsesionado con Zeynep y hará todo lo posible para mantenerla a su lado. Zeynep, por su parte, está dividida entre su amor por Emir y su lealtad a su familia. A pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, Zeynep y Emir luchan por su amor, demostrando que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, nada puede separarlas. Sus reconciliaciones son momentos de pura pasión y desesperación, en los que ambos reconocen que no pueden vivir el uno sin el otro. Pasamos ahora a una pareja más moderna y divertida, Eda y Serkan de Senkalkam. Su reconciliación se caracterizó por el humor y la reconciliación a través de pequeños gestos. Después de un periodo de distanciamiento debido a las ambiciones profesionales de Serkan y los malentendidos que surgieron, Eda le demostró que lo amaba incondicionalmente, apoyándolo en sus decisiones. Serkan, a su vez, aprendió a valorar la importancia de la relación por encima de sus objetivos personales. Su historia es un recordatorio de que el amor se construye con pequeños detalles y con la voluntad de apoyarse mutuamente. Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón con su química y su sentido del humor. Senkalkam es una comedia romántica que nos muestra cómo dos personas completamente diferentes pueden enamorarse y construir una relación sólida y duradera. Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, al principio se muestra frío y distante. Eda, una joven espontánea y apasionada por la jardinería, logra derribar los muros que Serkan ha construido a su alrededor. Su reconciliación se basa en la aceptación mutua y en la voluntad de apoyarse en sus proyectos personales. Eda le demuestra a Serkan que el amor es más importante que el éxito profesional, y Serkan aprende a valorar la importancia de tener a alguien que lo ame y lo apoye incondicionalmente. Ahora adentrémonos en la historia de Defne y Ömer de Kiral Kask. Su reconciliación es un ejemplo de cómo la honestidad puede salvar una relación construida sobre mentiras. Después de que Defne le revela a Ömer la verdad sobre el contrato que la unía a él, la confianza entre ellos se rompe. Sin embargo, el amor que sienten es tan fuerte que deciden darse una segunda oportunidad. Ömer aprende a perdonar y Defne demuestra su arrepentimiento y su deseo de construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Kiral Kask es una telenovela que explora la complejidad de las relaciones y la importancia de la honestidad. Defne, una joven que necesita dinero para ayudar a su familia, acepta un contrato para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. A medida que Defne y Ömer pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad. Sin embargo, la mentira que rodea su relación amenaza con destruirlos. La reconciliación entre Defne y Ömer es un proceso doloroso, pero necesario para construir una relación sólida y duradera. Ömer se siente traicionado por Defne, pero su amor por ella es más fuerte que su resentimiento. Defne, por su parte, demuestra su arrepentimiento y su deseo de construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Continuamos con una pareja que nos robó el corazón con su inocencia y ternura, Ali Asaf y Eylul de Kalpat.
Su reconciliación fue un proceso gradual de aceptación y comprensión. Después de enfrentarse a traumas del pasado y a la presión del entorno hospitalario, ambos personajes aprendieron a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser un bálsamo para las heridas del alma y cómo la paciencia y la comprensión son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Kalpat nos traslada al mundo de la medicina y nos muestra cómo el amor puede florecer en los momentos más difíciles. Ali Asaf y Eilul son dos médicos que se enamoran en el hospital. Ambos personajes han sufrido traumas en el pasado y encuentran en el otro un refugio y un apoyo. Su reconciliación es un proceso gradual de aceptación y comprensión. Ali Asaf y Eilul aprenden a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente para superar sus heridas del pasado. Sigamos con Deniz y Gunes de Gunes Ingthlar. Su reconciliación fue un acto de valentía y perdón. Después de que Deniz cometiera un error que puso en peligro su relación, Gunes demostró una gran madurez al perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Su historia es un recordatorio de que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y luchar por la persona que amamos. Gunes Ingthlar es una telenovela que nos muestra la importancia de la familia y el amor. Gunes, una profesora de literatura, se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Deniz es uno de los hijos del marido de Gunes y se enamora de ella. Su relación es complicada y llena de obstáculos. Después de que Deniz cometiera un error que puso en peligro su relación, Gunes demostró una gran madurez al perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Ahora hablemos de QCIYLDZ de QCYLDZLKASK. Esta pareja nos enseñó que el amor verdadero puede superar la distancia y el tiempo. Después de separarse durante años debido a un malentendido, el destino los vuelve a unir. Su reconciliación fue un proceso lento y doloroso, pero al final, el amor que sentían el uno por el otro fue más fuerte que cualquier obstáculo. QCYLDZLKASK es una telenovela que nos muestra la fuerza del amor verdadero. QCYLDZ se aman desde la infancia, pero se separan debido a un malentendido. Años después, el destino los vuelve a unir. Su reconciliación es un proceso lento y doloroso, pero al final, el amor que sentían el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. Cambiamos de tercio con Asli Burak de Zilek Kokusu. Su reconciliación es un ejemplo de cómo el destino puede intervenir en nuestras vidas y unir a dos personas que están destinadas a estar juntas. Después de una serie de encuentros fortuitos y malentendidos, Asli Burak se dan cuenta de que están enamorados. Su historia es una comedia romántica llena de momentos divertidos y entrañables. Zilek Kokusu es una comedia romántica que nos muestra cómo el destino puede unir a dos personas que están destinadas a estar juntas. Asli y Burak se conocen por casualidad y, a pesar de sus diferencias, se enamoran. Su historia está llena de momentos divertidos y entrañables. No podemos olvidar a Azal y Kenan de Siyabe Yazask. Su reconciliación se basó en la sanación mutua. Kenan, un sicario atormentado por su pasado, encuentra en Azal, una doctora compasiva, la oportunidad de redimirse. Azal, a su vez, encuentra en Kenan la fuerza para superar sus propios traumas. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza transformadora y cómo dos personas pueden sanar juntas. Siyabe Yazask es una telenovela que nos muestra cómo el amor puede transformar vidas. Kenan, un sicario atormentado por su pasado, encuentra en Azal, una doctora compasiva, la oportunidad de redimirse. Azal, a su vez, encuentra en Kenan la fuerza para superar sus propios traumas. Finalmente cerramos con Ela y Aras de Maral, en Güzel y Kayem. Su reconciliación se basa en la lucha por sus sueños y por el amor que sienten el uno por el otro. Ambos personajes se enfrentan a desafíos profesionales y personales, pero nunca se rinden. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor para alcanzar nuestros objetivos y cómo el apoyo mutuo es fundamental para superar cualquier obstáculo. Maral, en Güzel y Kayem, es una telenovela que nos muestra la importancia de luchar por nuestros sueños. Ela y Ara se aman y se apoyan mutuamente para alcanzar sus objetivos profesionales. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor para lograr el éxito. ¡Uf, qué viaje emocional! Hemos recorrido un sinfín de reconciliaciones épicas que nos han hecho creer de nuevo en el amor.
Hemos visto cómo la honestidad, la vulnerabilidad, la comunicación, el perdón y la perseverancia son elementos clave para superar los obstáculos y construir relaciones sólidas y duraderas. Cada una de estas historias, aunque ficciones televisivas, reflejan realidades humanas, nuestras propias luchas y anhelos en el terreno del amor. Y es que en el fondo todos buscamos esa conexión especial, ese amor que nos complemente y nos haga crecer como personas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber cuáles son sus reconciliaciones favoritas de las telenovelas turcas. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Hay alguna pareja que me haya dejado escapar? Contadme. Y ahora, antes de despedirme, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones de las mejores series turcas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.